Hay otro tema en cuestión que te quiero preguntar a ti también, Elorduy, y es que un agente de la policía ha estado desde el año 2015 infiltrado en movimientos como Distrito 14 y el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Esta noticia la conocíamos hoy por parte del periódico El Salto, una pieza que además firmabas tú, en la que se habla de que en la jura de Sergio G.A. como policía de escala básica en la Academia de Ávila estaban presentes el diputado popular por la provincia Pablo Casado, el director de la policía Ignacio Cosidó o el secretario de Estado Francisco Martínez. Este policía estuvo infiltrado en movimientos sociales, en Moratalaz y bueno, en un banco de alimentos incluso durante 6 años. Otro caso más después de los múltiples casos que ya se han ido descubriendo en alguna de los medios de comunicación de nuestro país que desvelan cómo parece que hay una estrategia del Estado para infiltrar a agentes de policía en movimientos sociales. Cuéntanos más sobre esto, Elorduy. Bueno, primero es una investigación que no he hecho solo, por supuesto, y que nos ha llevado cierto tiempo y que al final, pues como todas las investigaciones, pues hemos publicado cuando teníamos las suficientes certezas de presentar una información veraz, basada en este caso, o basada en gran medida, aparte de en el material fotográfico, etcétera, en un peritaje que ha determinado que 2 personas, una que estaba en la Academia de Policía de Ávila y otra que es esta que ha participado en los movimientos, son la misma persona. Bueno, más allá de nuestro caso o del caso que publicamos hoy, que es el 6º de una racha que comenzó hace 1 año y medio, en la que la directa ha tenido mucho papel, también la directa nos ha ayudado en este caso. Lo que vemos es una cierta pervivencia de una idea de policía política que no ha cesado en los últimos años, que estamos viendo cómo una serie de mecanismos nos permiten conocer estos casos, digamos, con mayor certezas de lo que se conocía en los años 90, 2000, etc., pero que al final pues, tienen varios efectos. Para mí el principal es, primero, un efecto disuasorio de la participación política, y esto es grave, porque estamos hablando, como tú has dicho, de bancos de alimentos, de movimiento antirracista, por ejemplo, una de las últimas que ha sido interceptada en Girona, de movimientos al final en los que ni se planea ni se proyecta ningún tipo de delito, por supuesto, y en base a una jurisprudencia que califica todo esto como secreto oficial, que es un poco como matar moscas a cañonazos, ¿no? Eso es el efecto principal para mí, disuadir de la actividad política, y para quienes ya están participando, un efecto de paranoia, que desde luego no queremos fomentar con la publicación de estas noticias, pero que al final es imposible no hacerlo, porque bueno, pues la gente que milita, la gente activista está nerviosa porque ve cómo el Estado pues, utiliza estas herramientas para torpedear su actividad política. Marina. O sea, yo quiero decir que esto no es un asunto exclusivamente serísimo por el tema de la herida que puede causar a los movimientos sociales y por esa nube de desconfianza que puede crear entre todas las compañeras, ¿no? Y esa caza de brujas que muchas veces lo que consiguen es que desactiven completamente los pocos movimientos sociales que ya de por sí con estas investigaciones se trataban de desactivar, lo cual, como he dicho, es serísimo, sino que también quiero hablar de que, como se ha comentado, al igual que estos movimientos que se estaban investigando, no parecen que había delitos por los que podrían o estaban justificados esas investigaciones, estos agentes sí que estaban cometiendo en la gran mayoría de casos un delito, y el delito en el que yo me refiero es un delito de violencia sexual, porque no olvidemos que la gran mayoría de estos agentes infiltrados han mantenido relaciones afectivas y sexuales con compañeras y compañeros de estos movimientos. Y eso implica, evidentemente, un abuso sexual, porque para quien a lo mejor no sepa a lo que me estoy refiriendo, recuerdo que cuando tú te acuestas con una persona y estás ocultando información fundamental sobre quién eres y sobre a qué te dedicas, y te estás aprovechando de esa persona, además, para infiltrarte y hacer
pues cosas que esa persona no consiente, estás violando su consentimiento. Entonces, a mí lo que me gustaría recalcar es que sí, este caso que concretamente se ha visto es de 2016, en ese momento el PP estaba gobernando, pero ha seguido hasta 2021 y en la gran mayoría de otros casos, los casos han sido hasta bien recientemente, y eso también incluye al gobierno más progresista de la historia de España, ¿no? Y eso incluye al Estado español. Entonces, a mí me gustaría que de alguna manera el Gobierno de España, igual que tiene tanto compromiso en su Ministerio de Igualdad y con sus políticas de igualdad con denunciar los abusos que se hacen en el fútbol, que se hacen la violencia machista en general, los delitos que se hacen contra las mujeres todos los días, me pregunto si tiene algo que decir respecto a esto, porque al final son violaciones que están siendo consentidas desde el Estado español, y creo que se nos debería caer la cara de vergüenza y deberíamos reconocer los fallos sobre esto. Pero evidentemente nadie va a hacer una rueda de prensa explicando esto, nadie va a decir que esto ha sido violencia sexual, y creo que es lo precisamente serio. Qué coincidencia que solamente interesa hablar de delitos sexuales o de violencia sexual cuando estamos hablando de altos cargos y de instituciones en España y de negocios o de espectáculos como el fútbol, pero cuando estamos hablando de infiltración policial y movimientos sociales nos dejan completamente solas y desamparadas. Y esto es lo que tiene que ver con el gobierno más progresista de la historia de España. Le guste a quien le guste, y si no, que lo cambien, pero vamos a seguir criticándolo. Zugasti, después me voy con David. Vale, pues completamente de acuerdo con la compañera. Además, matizar que es que no solamente es una cuestión de violencia sexual contra las compañeras, es que violencia sexual como una estrategia del Estado que es parte de esa infiltración. O sea, tú te reúnes con un superior y le comentas que te estás acostando con un activista para sacarle información, o con un activista, porque la infiltrada en Barcelona también usa la misma estrategia, y tus superiores aprueban y les parece bien, o incluso probablemente inciten a tener esa relación como parte de la estrategia de infiltración. En primer lugar, quería daros las gracias al Salto y a la Directa, porque sois los Starkey Hatch de los infiltrados policiales, y estáis destapando algo que nadie había contado, pero que quienes estamos en los movimientos sociales sabíamos que existía y que era una verdad a voces que tiene que empezar a salir y a señalarse y a poner nombres, apellidos y cara a quien lo hace. Me llama la atención que además, vemos que son perfiles muy parecidos, ¿no? Perfiles jóvenes, las generaciones más fresquitas que salen de la Academia de Ávila, que físicamente además, pues con unos rasgos concretos que hacen fácil esa infiltración. Y yo me pregunto qué preocupaciones tienen en la Academia Policial de Ávila y en el Ministerio del Interior para mandar a esta savia nueva, que supone que viene a regenerar democráticamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para enviarla a infiltrarse en algo como un puñetero banco de alimentos en Moratalaz, que además recuerdo que los bancos de alimentos, no con la pandemia, ya con la crisis, fueron de las cosas más dignas y más bonitas que se han hecho en los barrios populares de muchísimas ciudades y pueblos del Estado. Me preocupa porque, luego ayer, por ejemplo, en La Rioja, un tío se llevó por delante con un coche a un sanitario y a un ciudadano gritando consignas de extrema derecha, y ahí no vemos riesgo ni vemos terrorismo. Pero nos infiltramos en bancos de alimentos, en plataformas de afectados por la hipoteca o en movimientos antirrepresivos populares de barrio para buscar qué han encontrado. ¿Qué han encontrado en este caso los compañeros de Distrito 14, los compañeros de Cataluña? Absolutamente nada. Desde luego es para preocuparse y mucho de cuál es la salud democrática de estas fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Me pedía turno, Marina? Sí, yo contestando un poco también a lo que se pregunta, que sé que son preguntas retóricas, ¿no?, que hace Zugasti, pero que yo creo que también puedo responder. Hay muchas ocasiones donde ya, aparte de que no es la única noticia que vemos de este tipo de infiltraciones, yo he dicho muchas veces que este es el modus operandi del PSOE históricamente. Es decir, cuando ellos se autoproclaman, ostentan el título de representantes de los movimientos sociales y de la progresía de este país, lo que todo eso esconde realmente es una acción directa y una acción explícita metiéndose dentro de movimientos vecinales, movimientos autoorganizados, luchas sociales, desactivándolas, haciendo marcas blancas y poco a poco lavándolas y reformándolas y metiéndolas como instituciones nuevas dentro de su sistema, dentro de su Estado, con su régimen constitucional. Entonces, ¿cuál es el interés, bien sea del PP o bien sea del PSOE, como partido del régimen? Es poco a poco ir desestabilizando todos los elementos de autoorganización ciudadana y de formas comunitarias para que precisamente la situación no se caldee. Y tú precisamente
te dices, pero ¿qué daño han hecho pues eso, una asamblea antirracista o un banco de alimentos o lo que sea? Si es que, y aunque fuera más serio, aunque fueran delitos, aunque fueran protestas, aunque fueran piquetes, es que eso también es autoorganización ciudadana y precisamente es lo que se está intentando como constantemente parar, frenar con todas esas investigaciones. Probablemente si no hubiese este tipo de dispositivos, este tipo de personas haciendo las investigaciones que están haciendo y infiltrándose como se están infiltrando, podríamos vernos en un plan político, podríamos ver una situación política distinta. Y luego, los movimientos sociales nos echamos mucho las culpas y nos preguntamos, que evidentemente mucha es culpa nuestra, entre comillas, pero decir, joder, ¿qué está pasando? Que poco a poco hay menos movimiento vecinal, poco a poco hay menos movimiento comunitario, poco a poco se habitan menos los espacios públicos, menos las plazas, reivindican menos nuestros espacios y cada vez hay más privatización, más institucionalización, más individualización. ¿Qué cojones está pasando? Pues bueno, esto es una respuesta con respecto a qué está pasando. Lo que está pasando es que nos están dinamitando de todas formas. Yo intento que la gente que nos vea no intenta ser ingenua y piense que los movimientos de izquierdas o los movimientos de gente crítica de repente se está burguesando o de repente nos estamos desmantelando pues porque poco a poco en España la situación económica está yendo mejor y la gente no tiene que luchar, porque no es así. Lo que pasa es que nos están silenciando sistemáticamente y cada vez de forma más inteligente, y esto es lo que pasa. Un apunte. Tampoco hay que minusvalorar el nivel de autonomía de la policía como lo que Ferrajoli llamaba un poder salvaje. Sí. O sea, que es verdad que el PSOE tiene una gran responsabilidad, pero la policía es una institución en España predemocrática, sí, que aunque por supuesto ha hecho todo el recorrido democrático, pero es verdad que en el PSOE en su momento pues no hizo una depuración completa, ni mucho menos, ¿no? Sí, bueno, pero de todas maneras es importante también que no desvinculemos el papel de la policía dentro de nuestro sistema. Una cosa evidentemente es el gobierno, otra cosa es el Ministerio de Interior, otra cosa es la policía, pero todo está dentro de un mismo agente que es el Estado y el aparato del Estado y la represión. Exactamente. Y los jueces. Bueno, yo lo primero felicitar a Pablo y al Salto, porque es el trabajo que te dan estos reportajes, que puedes estar haciendo un trabajo de meses y tal, y que luego se publica en un día. Y bueno, y lo triste es que los grandes medios y todo esto pues bueno, pasan de estas cosas, ¿no? Y se dedican a otra cosa a la que llaman reportaje, pero realmente el periodismo es eso, ¿no? El periodismo, como decía Orwell, es publicar lo que alguien no quiere que publiques, ¿no? Todo lo demás son relaciones públicas. Yo voy a resaltar algo que no sé si ha salido en todo lo que habéis dicho, que es que por un lado la policía, cuando hace el trabajo de infiltrados, hay unos verdaderos héroes policiales que se meten en mafias, ¿no? Se meten con narcotraficantes, se meten en mafias de personas para desmantelar redes de prostitución, se meten en sitios pues, donde peligra la vida, y de pronto están estos payasos, por decirlo finamente, ¿no? Porque en realidad son delincuentes que claro, se infiltran en movimientos sociales y que van a acabar infiltrándose en comunidades de vecinos, ¿no? Porque ya es lo último que les falta, ¿no? Infiltrarse pues, en una taberna a ver qué piensa la gente, ¿no? Infiltrarse en un grupo de WhatsApp o en Twitter, ¿no? Es realmente lamentable, ¿no? Lo que piensan. A mí me hacen recordar una frase que vuelve a mi cabeza una y otra vez, y que es una frase de La jungla de asfalto de John Huston, que dice: nunca puedes fiarte de un policía porque en el momento que menos te lo esperas se pone de parte de la ley, ¿no?